En 1976, cuando Lecumberri dejó de ser la cárcel preventiva de la Ciudad de México, el edificio, el viejo edificio inaugurado por don Porfirio Díaz quedó vacío, los presos pasaron a los reclusorios. Hicimos un amplísimo recorrido con don Gregorio Cárdenas por todas las instalaciones. Gregorio Cárdenas es el hombre que más vivió en Lecumberri. Ningún director, ningún celador, ningún recluso estuvo tanto tiempo ahí como estuvo don Gregorio Cárdenas. Él conoció pues la historia de Lecumberri mejor que nadie. En ese recorrido nos fue narrando sobre una película que tomamos y que estamos reproduciendo ahora, para que él repita los recuerdos más importantes de aquella jornada y tengamos una idea exacta de qué fue Lecumberri, lo que significó Lecumberri en la historia de México. Quedó video, quedó. Sigue corriendo, sigue corriendo. 5. Va con otra entrada. 4. Video. Lecumberri. 4. Corriendo, corriendo. 4. Toma la siguiente entrada. 3, 2. Lecumberri ha quedado ya desierto. Después de 76 años de vida, don Porfirio Díaz lo inauguró en 1900 precisamente. Todos los presos han sido trasladados a los nuevos reclusorios. Ahora estamos recorriendo este viejo edificio, estas viejas instalaciones, en compañía del hombre que mejor las conoce, don Gregorio Cárdenas. Don Gregorio Cárdenas, que pasó aquí gran parte de su vida, que conoce mejor que nadie lo que sucedía aquí, en este lugar que forma ya parte de la historia de México. Una parte tenebrosa, pero parte de la historia de México. ¿Es toda? Sí, y ya... Córtale video. Ahora sigue. Bien, se graba. Ok. Hurtado, entonces quítame la imagen de la película, ¿no? Por favor. Ya ponen la imagen de ahí. Sale. ¿Listo video? Video. Corriendo y grabando video y entrevista, corriendo. 5, 4, 3, 2. ¿Y esto qué era, don Goyo? Mire usted, esta crujía es una crujía circular. En la crujía circular está ahí 30 y tantas celdas. En esta que estamos viendo ahorita la ocupaba Jacques Monard. Esto fue el que delinquió en la persona de León Trotsky. El señor, para llegar a México, utilizó varios nombres. Jacques Monard, aquí le decíamos Jackson, en fin, una persona muy inteligente, muy preparado. El señor llegó aquí y es natural que tuvo sus problemas en la cárcel, porque inclusive en una ocasión un celador lo iba a matar desde la parte superior de la atalaya. Entonces él mismo pidió protección y además de una anterreja que le pusieron a la puerta, anterreja, arriba le cubrieron como si fuera una jaula de tigres. Y entonces vivió aquí Jacques Monard pues, desde que llegó aquí en el año de 1940. Aquí ha estado viviendo, encerradito, no sale para nada, recibe su visita aquí mismo y la situación de él pues no es tan conflictiva en virtud de que... Perdón, estamos hablando de que ya está usted libre. Sí, sigue cuando sí. Sí, pero está usted hablando en presente. ¿Me presenté? Sí. Pasado debe ser, sí, todo es... Sí, en pasado ya sí, pasó. Bueno, Sí, Otra muy vez bien. la pregunta, ¿verdad? Sí. Otra vez la pregunta. Sí. Va la pregunta. 5, 4, sí. Va tomándose el tiempo. 4, 3, 2. Esta crujía, la número 1, era la más importante. La más importante por las personas que albergaba. Es circular. Hay más o menos 32 celdas, de las cuales la que estamos viendo ahorita la ocupó desde el año de 1940 un señor llamado Frank Jackson o Jacques Monard. El señor
delinquió en el finado León Trotsky. De manera que es todo un personaje, era una persona sumamente preparada, muy culto, hablaba varios idiomas, ruso, francés, español, inglés, etc. De manera que la situación de él se hizo conflictiva cuando llegó aquí en virtud de que un celador, yo creo que pagado por una persona, un día lo quiso matar desde la parte superior de la atalaya del edificio céntrico de esa circular. Jackson aquí ha tenido algunos privilegios, de repente lo sacan a correr al campo, juega algo de básquetbol, juega béisbol, fútbol en el campo, pero lo tienen sumamente vigilado, estrechamente vigilado, porque no dudo que hubieron personas que quisieron matarlo propiamente. ¿Eran frecuentes los crímenes en Lecumberri? Sí, como no, muy frecuentes. Cuando despertaba uno en la mañana, daba una gracias a Dios de haber dormido y amanecido vivo. Así de... Sí, tremendo todo eso. En las crujías principalmente, por ningún motivo aparecían, decían los muchachos, suicidados, colgados. Tengo muchos recuerdos de gente que vi colgada, muchos recuerdos, recién ingresado a este penal de Lecumberri, y había consigna de que mataran a un muchacho en la celda número 13, un tal José, no recuerdo su apellido. Este chico delinquió matando, azotando a 3 niños dentro de una casa, los tomó y los arrojó contra la pared. Entonces los niños fallecieron, él obtuvo unos centavos por esos homicidios y estaba tomando café ahí en Tacuba, pues con algunas copas que lo ensimismaron, y comenzó a contar a otra persona. Lo oyó otro individuo y fue y lo delató, porque no daban con quién era la persona que había delinquido en esos 3 niños. Lo prendieron, fue a dar a la cárcel. Fue en ese tiempo muy exacerbado su delito. Entonces tenían la mira en él y a los 10 días de haber llegado lo colgaron. Deben haber sido familiares de los niños muertos por este individuo. Probablemente sí, como no. Además, la sociedad en ese tiempo se escandalizaba como es natural. Ocurre un caso de estos, la sociedad grita, la sociedad pide justicia, pide la pena de muerte, y hay veces que se les aplican. Las muertes por venganza, así como la que usted acaba de relatar, también eran frecuentes. Por ejemplo, el caso de un familiar de algún asesinado que mandara matar al asesino, que le pagara a alguien porque lo matara allá dentro. Era muy frecuente, sí. Eso era muy frecuente. Muy frecuente, sí, como no. Sí, una persona agraviada en la calle, la esposa, los padres, los hermanos, contrataron a algún recluso. Siempre no faltaba un recluso que dijera, yo lo hago, constantemente. Y había de repente algún psicópata ahí dentro de la crujía, pues digamos la crujía de, el cual cuando había un homicidio, que 2 o 3 delinquían a algún muchacho, él salía corriendo, yo lo maté, y nadie sabía de qué se trataba, y él gritaba, yo lo maté, y ya lo prendían y decía, ¿qué hiciste? Pues maté a un muchacho ahí arriba. Y iban efectivamente. Lo había Lo había matado. Aun cuando hubiera sido con 2 o 3 puntas, ahí no se utilizaba el puñal. La punta es un pedazo de metal, al cual sacaban, como es natural, punta, y aquí en la parte anterior le ponían pues un trapo, cualquier trapo, un pedazo de sábana o de cobija, cualquier cosa, y era una punta lista para cualquier efecto. Había personas que se dedicaban a ese fin. Recuerdo mucho a un tal Jesús Cambray Sotelo. Este Jesús Cambray Sotelo fue tremendo. Escribí precisamente un libro sobre él, ahí lo traigo. De manera que este muchacho, desde que llegó ahí, trató de intimidar en primer lugar a los vigilantes, a los celadores. Después fue haciéndose de fama, lo pasaron y a su dormitorio y comenzó. Le llamaban el golpe. El golpe, y cualquier persona que quería matar a otros lo contrataba. Y no era muy caro. ¿Cuánto costaba más o menos? 75, 100, 200 pesos que te habrá a otra persona. Y los asesinos, supongo, eran gente que ya no perdía nada con cometer otro crimen, que iban Exacto. a estar ahí toda la vida. Así era, como no. Actualmente en Santa Marta hay muchachos que tienen 150 o 175 años de prisión. A esos chicos ya no les importa nada. Por ese motivo, asaltan, extorsionan a todo el mundo ahí. La visita, inclusive.
Y no están aislados para que no se conviertan en un peligro para los demás. Al principio los aíslan, cometiendo su fechoría, pero después entran en confianza, les dan oportunidad, ellos les dan la mano, se toman ellos el pie y prosiguen. Se dan cuenta, el aislamiento otra vez. Lo sacan posteriormente. Es imposible que un individuo esté totalmente internado dentro de otra cárcel en una prisión. Así que ahí, en los reclusorios, se aprende a cometer delitos. No se redime casi nadie. Inclusive, recuerdo mucho que en la crujía A había un señor que daba clases de robo. Señalaba ahí, tenía ya pues un tratado respecto del robo. Robo con violencia, robo de coscorrón, robo con gradación, robo 2 de bastos, en fin. Enseñaba a los muchachos y les cobraba una cuota semanal y todos aprendían. Gracias. Vamos a cortar a los 6 minutos, sí, pero ahora seguimos con el robo. Muy bien. Sí. Muy bien, sigue corriendo video. Sigue corriendo. 5. Sí, no importa que nos pasemos un poquito, Correcto. ya podemos dejarlo en 6 minutos. 5, 4, 3, 2. Una de las cosas que más temía la gente que llegaba a Lecumberri, no solo los hombres, las mujeres también, eran las vejaciones de que se les hacía objeto. Sí, cómo no. Desde que llegaba al penal, entraban a una piececita donde los esculcaban. Ahí comenzaba la extorsión. Llevaban dinero, disminuía la cantidad que el preso podía pasar al interior, que un relojito, que el cinturón, que zapatos, que unos calcetines, todo se quedaba ahí. Y esto era conocido de todo el mundo, el propio director sabía todo eso, sin embargo se seguía cometiendo. Y si alguno se quejaba en el interior de la cárcel de tal o cual situación de robo por parte de los vigilantes comisionaban a un reo para que fueran a callar a aquel muchacho que era muy hablantín. Es verdad que los reos que tenían familiares guapas se veían obligados a pedirles que accedieran a determinadas pretensiones de otros presos, porque si no los iban a matar. Era muy común eso, muy común. Muchachos muy guapas que luego ya no iban en virtud de que eran amenazados sus hermanos que estaban presos, de que si no accedían a las intenciones del mayor o de algún otro preso con capacidad económica, pues podría ocurrir al preso algo grave, y lo grave era amanecer colgados. Suicidados. Suicidados, sí, cómo no. ¿Nunca se le seguía proceso a nadie ahí por los suicidados? Se investigaba aparentemente, pero nunca aparecía el responsable. Se encubría totalmente. ¿A un delator qué le pasaría? Sigue el mismo camino del anterior, suicidado. En el tiempo que usted estuvo ahí, ¿como cuántos suicidados habrá visto? Bueno, cantidad enorme. Sería, pues, pecaría yo si dijera cantidad, pero sí constantemente, unos 4 o 5 a la semana. 4 o 5 a la semana. Sí, constantemente. Mire usted, ahora que actualmente cuando el campo deportivo lo hicieron un jardín enorme, un jardín aparentemente bonito, pero tiene cosas tremendas ahí por la extorsión a que son sometidas las parejas que van por ahí a pasear. Cuando escarbaron, encontraron muchos cadáveres, osamentas. Encontraron muchas osamentas, además otras cosas más, botellas de vino, mucha marihuana, en fin. Todo eso tenía que haberse hecho con el conocimiento de las autoridades. Sí, desde luego. Desde las más altas hasta las más pequeñas. Como dice Juan Tenorio, desde la princesa altiva, la que pesca en Ruimbarca. ¿Y los celadores tienen alguna tendencia masoquista? ¿Qué los lleva a ser celadores, a comportarse en esa forma tan terrible que usted describe con los presos? Yo creo que psicológicamente ya la persona que pedía un puesto de celador ya llevaba en sí pues una patología impropia, ya no lo decente, lo normal, sino que iban porque sabían que ahí se cometían delitos constantemente. Yo creo que ellos irían a afinar su
sus pensamientos para cometer delitos o aprender a robar los que no lo hubieran hecho, porque todo celador que ingresaba en la mañana iba sin un centavo, y al siguiente día, cuando entregaba su turno, salía ya con un fajo de billetes, o anteriormente en el año 42, 43, un chorro de monedas de más alto valor para cubrir sus necesidades, y todo el mundo sabía eso. Todo el mundo lo sabía, y en consecuencia, de repente los celadores imponían cuotas a los reclusos para darles cierta protección, pero además de que ellos daban protección, dentro del interior de la crujía había grupitos, digamos, por ejemplo, el grupo de la suástica, eran 6 muchachos en la crujía D. Esos muchachos llegaba un nuevo y le caían: oye, manito, te vamos a dar protección. ¿Por qué protección? Sí, aquí se cometen muchos delitos. Ya sabrás que en la calle se menciona mucho Lecumberri como lo peor, pues aquí se cometen muchos delitos y te vamos a dar protección. Me vas a dar 100 pesitos semanalmente. No, que yo no puedo darte ese dinero. Está bien, manito, nos vemos, ¿eh? Al ratito mandaba a uno de su grupo de la suástica para que fuera a amedrentar a aquel, a quitar las cositas. Y aquellos veían cómo aquel, como decíamos vulgarmente, lo bajaban. Entonces, después de que era objeto del robo, aquel nuevo, se presentaba a la suástica. Decía: manito, ¿qué es nuestra protección, sí o no? Entonces aquel tenía que acceder a dar 100 pesitos semanales. Y a veces no solo era dinero. A veces eran otras cosas, así como, ¿no?, un anillo, el anillo de la esposa que le iba a visitar, en fin, una serie de delitos que se cometían. Hay un aspecto, una etapa muy importante, y esto vino ya al final de Lecumberri. Las visitas anteriormente se hacían en ese galerón que usted nos señaló hace un momento, un galerón enorme, pero había veces que en los días de visita general era imposible que cupiesen ahí los 5.000 reos con 5.000 visitas en un galerón muy grande. Muy bien una crujía con sus 800 reclusos y sus 800 familias, cabía muy bien, pero ya 5.000 y 5.000 no cabían. Entonces el señor general, el último director que estuvo por allá, un general, no recuerdo ahorita su nombre, un día él y yo conversamos sobre cómo se acomodaría mejor la visita. Decidimos entonces que la visita se hiciera diariamente en una crujía. El lunes en la crujía le correspondía su visita en el galerón, pero ahora ya no iba a ser en el galerón, iba a ser dentro de la crujía. Entonces les avisó a los detenidos que iban a sus visitas, iban a entrar ahí. Entonces los muchachos, como es natural, barrieron el patio, lo lavaron, sacaron el polvo de donde había, el lodo, tierra, todo quedó aquello divino, hasta pusieron plantas, pusieron adornos, en fin, y todo el mundo esperaba que entrara la primera visita. Entró la primera visita. Había reos fuera y todos los del interior de la crujía esperando que llegara la visita. Entró la primera familia, temerosa desde luego porque nunca habían llegado ahí. Entra la familia con sus niños y arriba el segundo piso lleno de reos porque la crujía siempre era muy abastecida de presos, 1.200, 1.500 presos. Entonces entró la primera visita y se produjo un griterío, pero de alegría, de gozo, un aplauso general. Los presos llevaban guitarras ahí a la crujía A. En fin, fue el primer día de visita general para la crujía A. Entrando la visita, introyectándose dentro de la crujía. Fue una alegría enorme. Entonces terminó la visita muy correctamente, muy decentemente. Le dieron unas horas más, comenzó a las 8, terminó a las 4. Salió toda la familia, todas las familias, muy decentemente, con bolillos que iban a comprar ahí, cosas muy bonitas. Salió la visita, al siguiente día le tocó a la crujía B, que era de comisionados, lo mismo, muchos curiosos iban a asomarse ahí. Entonces ya sufrió un cambio, la cosa psíquica del penal, en virtud de que ya las visitas ya no iban a ir a un galerón donde eran esquilmadas y robadas por los celadores y por otros reclusos que se brincaban el alambrado para robar esas visitas. Y ahí cambió la fisonomía del penal y la cosa psicológica de los propios presos. El aceptar a que la familia entrara a su celda, donde tenían sus cocinetas para poder calentar algo, poder calentar la leche del niño menor y algo de alimento para ellos mismos, cambió totalmente, gracias a ese señor director. Bueno, ahora vamos con los inocentes. Sí, como... Bien, corriendo 5, 4, 3, 2. Usted que conoció tan íntimamente a la población del penal,
¿qué porcentaje considera que era absolutamente inocente? Mire usted, señor Pérez Verdía, Pérez Verduzco. Pérez Verduzco, conocí un poquito A a la ver, gente. Corriendo, 5, 4, 3, 2. Don Goyo, usted que conoció tan íntimamente a la población del penal, que convivió con todos los elementos, ¿qué porcentaje considera que era inocente? Me ayudó a conocer esa expresión que usted acaba de decir de inocencia, porque litigaba yo dentro de Lecumberri. En consecuencia, diariamente atendía yo a 40, 50, 60 muchachos que iban a plantear sus problemas. Entonces me di cuenta que de esas 40, 60 personas que iban, muchos de ellos eran inocentes. De 60 yo calculo que unos 40 eran inocentes, de los 60 que iban. Así es que en global yo estimo que como un 60% de la población eran inocentes. Conocí un caso muy típico, un día iba por el anillo de Crujías y un chico de la Crujía A me gritó llorando. Me acerqué como era natural. ¿Qué te pasa, hijo? Le pregunté. Me dice, fíjese que soy inocente, tengo aquí 8 meses, me robé unas lechugas, 3 lechugas aquí de la Merced, me apañaron, me dijo él, y me trajeron para acá. ¿Tu juzgado cuál es? El juzgado segundo penal. Entonces inmediatamente moví ahí un pequeño incidentito con el jefe que daba los permisos para subir al juzgado, subí y hablé con el juez. El expediente de él, ahí estaba en el juzgado segundo, pero estaba en un anaquel guardado, ya como un asunto muerto. Y el juez se enojó bastante en esa época, gritó, todos se movieron y no aparecía el expediente. Finalmente apareció un expedientito ahí de 4 u 8 hojas. Salió un expediente, ya está comido por las ratas, y me dijo el juez, ¿cómo se llama? Fulano tal. Revisó y dice, aquí está. Y se enojó más en virtud de que el sujeto tenía ya 8 meses preso. Efectivamente, robo de 3 lechugas. Por robo de 3 lechugas, sí, como 8 no, meses 8 meses, sí, como no. Y si no protesta ese día, si hubiera seguido años. Si hubiera seguido de frente, le dije algo, estoy dispuesto a cubrir ahorita el daño en propiedad ajena que causó este muchacho. Dice, no hice nada, saldo hoy mismo. Y por el contrario, era frecuente el caso de quienes recibían un tratamiento de reyes y se dice que hasta salían en las noches a cabaretear. Sí, como si era frecuente, sí, señor Verduzco, cómo no. Ahí precisamente en la Crujía Circular 1 vivía la gente que tenía posibilidades económicas. Es más, todos los que vivían ahí pagaban una renta semanal. Todos. A mí me sacaron de ahí por falta de pago. Me exigió en los tiempos de ese señor Francisco Tejeda, el director, me exigían 20,000 pesos. Fui a Madridcita y le dije, fíjate que el segundo del señor director me exige 20,000 pesos para continuar viviendo aquí. Y tú sabes que pues yo no tengo un centavo aquí. Y mi mamá se puso a llorar. Entonces mi mamá consiguió creo que 5,000 pesos y los trajo a ese señor. No me acuerdo el apellido del segundo del señor Francisco Linares Tejeda, director, pero ahí le dio 5,000 pesos para ablandar un poco la cosa. Pues no, a pesar de eso, me enviaron a otro circular, a la número 2. Y ahí sabíamos todo porque era como un patio de vecindad. Habíamos ahí como 10 internos viviendo propiamente en jaulas de tigre, como esas que usaron en Vietnam, arriba, una jaula totalmente arriba cubierta por una reja, al frente de otra reja y la puerta de metal, ahí vivíamos. Y no salimos para nada. Después se puso la cosa muy severa ahí, pero sí supimos ahí que salía gente de noche a la calle, con 1 o 2 senadores vestidos de particulares. Advierto que de repente algunos reos muy listos no regresaban, y el problema era para el director. Pero el director iba al juzgado, se pone de acuerdo con él y ahí moría todo. Pero sí salía gente en esa época a la calle, a juergas, a ver familiares, a paseos, en fin, a todo tipo de dispendio. Otra cosa que aterrorizaba a los hombres que se veían amenazados con caer a Lecumberri era lo que se decía de las violaciones. ¿Es cierto eso de las violaciones a los muchachos que llegaban a Lecumberri? Sí, como no. Recuerdo una cosa ya global, cuando el asunto aquel del mes de octubre, ocurrió aquí en Tlatelolco, llegó mucho estudiante joven.
y precisamente por grosería metían grupitos de 10 o 15 a la jaula de los leones, a la crujía A, a la D. En la A, robo. En la E, robo primerizos. En la A, robos ya reincidentes. En la D, pues homicidios. En la F, toxicómanos. Ahí los metían grupitos de muchachos y eran violentados. Sí, cómo no. Y con mucha frecuencia eran violentados, con frecuencia. Lo que les dejaba un trauma tremendo. Sí, como es natural. Porque inclusive no era con uno nada más, era con todo el que quisiera. Pero si tenían dinero, no, estaban a salvo de todo. Fíjese usted que no muy a salvo, ¿eh? ¿No? Aún con dinero, les quitaban el dinero y los sometían a ese tipo de extorsión. Bueno, pues ¿qué se podía hacer para llevar una vida tranquila dentro de Lecumberri, para trabajar y vivir en paz con todo el mundo? ¿No había forma de hacerlo? En primer lugar, había que ser un individuo ya de unos 30 o 35 años, ser serio, haber contribuido con el mayor con cierta cantidad de dinero. Si algún otro iba a pedir como decían allá, para su mota, para su toque, habría que darle. En esa forma se vivía tranquilo. Y procurar pasar inadvertido. Exacto, eso era lo principal, sí. El sujeto que tenía mucha publicidad periodística, al caer, era objeto de una extorsión tremenda. Había gente que pasaba, como usted acaba de decir, podríamos decir, sin ser visto, pasaba distraídamente a ojos de los demás, no tenía nada, llevaba sucio, en fin, eso ni se preocupaba. Pero en la gente joven sí, con mucha frecuencia. Esos que llegaban sin nada se convertían en esclavos de nosotros. Exactamente. O en mujeres de los más vivos. En sus mujeres de plata. Sí, como no, sí. Vamos ahora a hablar con su esposa, si me lo permite, ¿Cómo no? Claro, de, sí. de la cosa de la sala de visitas. ¿Eh? Cuando las esculcaban, sí les encontraban. Bueno, a veces, pero a veces no. Pero esculcaban a todas, ¿no? No, no a todas, a las personas que sus maridos iban a Ajá. a esa. Video. Corriendo. ¿Está corriendo? 5, 4, 3, 2. La señora Gerarda Valdés de Cárdenas es esposa de don Goyo. A ella le tocó presenciar los actos que se cometían desde que se llegaba a la sala de visitas. ¿Cómo era eso, señora? Bueno, pues los domingos o el día de que íbamos a visitar nosotros, había personas en que estaban en la F, los que estaban en la F, esos eran por tráfico de drogas. A mí nunca me lo llegaron a hacer, pero a esas personas, a las que iban a la F, sí les esculcaban feo. Les metían la mano en las partes, ¿no? ¿Y no había ahí forma de evitar eso, dando dinero o algo? Pues yo nunca vi nada de eso, ¿verdad? Que de que eran dinero, porque a mí, ya le digo, a las que revisaban eran a otras personas, a mí nunca me lo llegaron a hacer. Bueno, pero las celadoras, porque eran mujeres las que se Sí. encargaban de eso, ¿no? Sí. Las celadoras que tenían a su cargo esa tarea, deben haber sido un tipo muy especial de personas para someterse a una obligación tan ruin, pudiéramos llamar. Pues sí, había unas celadoras muy malayas, ¿no? Muy, pues malas, y que yo creo que esas ponían para esas personas que revisaran esa clase de... A las personas esas, que les esculcaban feo, ¿verdad? ¿Usted considera que disfrutaban al hacerlo? No, pues a mí me daría horror. No, pero que estas mujeres, las que se encargaban del registro, disfrutaban al hacerlo. Pues yo creo que sí, con la cara que tenían de enojonas, pues a lo mejor ellas gozaban de revisar a las personas esas mal, ¿no?
Ajá. Y cuando les encontraban la droga, ¿qué se hacía con las portadoras? Pues esas que encontraban droga, las ascendían. Por eso ellas pues procuraban encontrar y revisarlas bien, para que las ascendieran. Sí, pero a las mujeres que trataban de introducirle la droga, ¿qué les hacían? No, pues las detenían, desde luego, las detenían ahí y ya no les dejaban salir. Inmediatamente se les sujetaba a proceso. Sí, venían de la Procuraduría y se las llevaban. Pero, ¿usted considera que esa era la forma en que entraba la droga al penal realmente? Porque yo he escuchado decir que hasta dentro de pelotas de béisbol que arrojaban desde la calle iba la droga, que eran los celadores los que la metían. Bueno, señor Pérez Verduzco, sabe que yo creo que esas personas que les encontrarían, pues sería muy pequeña la cosa, eso, ¿no? Porque no podrían entrar pues mucha droga. En la parte, yo creo que sería poca. No sé, la droga más que entraba, porque pues si había mucha droga, entraría por otro lado, en cantidad o en abundancia, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que a las personas que revisaban minuciosamente no les encontrarían, pues sería un carrujito pequeño o qué sé yo, ¿no? Es decir, un simple cigarro de marihuana para el marido aficionado. Pues me supongo a la hierba. Pues me supongo, ¿no? Porque no podrían entrar por mucho, aunque quisieran, ¿no? Muchísimas gracias, señora. Muy amable. Sí, gracias. Bueno, ¿esto es todo? Sí, otra vez con don Goyo, nada más para dejar puntualizado esto de cómo entraba la droga al penal, porque sí las aventaban con pelotas de béisbol, ¿verdad? Sí. No te oigo. Que si quiere concluir con algo. No, porque luego voy a entrevistar al licenciado finalmente. Bueno. Bien, corriendo video. Video. Corriendo 5. Más aire 1, más aire. 5. 4. 3. 2. En realidad, don Gregorio, ¿cómo entraba la droga al penal? Bueno, mire usted, en primer lugar, había dentro del penal droga de todos tipos: heroína, cocaína, morfina, peyote, mucha marihuana. Entraban en muchas formas, señor Pérez Verduzco. Con frecuencia los reos se ponían de acuerdo con otras personas de la calle y hacían pelotas, a las cuales les ponían como alma en el centro una piedra o un metal. Entonces la marihuana la ponían sobre ese metal y a determinada hora el reo estaba dentro de su crujía, principalmente la D, que era la más próxima a la zona norte, a la puerta norte, y a determinada hora el de la calle enviaba la pelota y el interno ya esperaba a esa hora su pelota. Por una parte entraba así, por otra parte con las familias. Yo tuve un caso muy especial. Un día fue una señora corriendo y me dijo: fíjese, señor Cárdenas, yo era jefe de la enfermería. Yo era jefe de toda la enfermería. Entonces un día fue una señora y me dice: fíjese que traigo marihuana que me la coloqué en la parte noble de la casa y me vine lastimando y entré y no me la puedo sacar. Dígame usted qué hago. Le ruego a usted que me ayude a sacármela. Entonces yo corrí con el enfermero, que era muy amigo mío, y le dije: ahí esto. Me dice: se la sacamos, ¿cómo no? Entonces un preservativo lleno de marihuana, lo tenía inserto en la vagina. Y el enfermero, con un pico de pato, con mucho cuidado, se lo sacó. Pero ya no le entró la marihuana a la señora. ¿Quién sabe qué le hizo el enfermero a la marihuana? La señora se dio gracias a Dios de que ya no tenía la molestia. Le di un antibiótico ahí y la señora se fue a su cirugía muy tranquilamente. Así que entraba por todos los conductos, sí, no. Lo mismo por la enfermería, que por la dirección, que por los celadores,
que por los familiares o que por los... Sí, cómo no. Un caso muy típico el de Corbera. Corbera tenía era mayor de la Cruz Jefe, tenía un frasco grande con cocaína, con morfina. Y un día entraron agentes de narcóticos de la Secretaría de Seguridad y se llevaron todo. Pero había un celador, jefe de celadores, que era el que abastecía a Corbera. Y pues el jefe de celadores se quedó también preso. Así es que por ese motivo sabemos que entraba por muchos conductos, ya por pelotas, ya por las visitas, ya por los celadores, en fin, da la impresión que todo el mundo iba a hacer negocio con los presos de Lecumberri. Desde luego la que entraba por medio de las pelotas aparentes de béisbol, pues era vista por los celadores que estaban en los torreones. Fíjese que no siempre, generalmente buscaban un momento en el cual el celador estaba distraído, y era muy frecuente. Otra cosa muy curiosa, los que entraban con sus carros de refresco, de repente metían pues brandy de color café, que era Coca-Cola aparentemente, botellas de ron de color blanco en las botellas de Mundet, limonada Mundet aparentemente de limón, y entraban así cantidades de botellas. Así es que todo el mundo se acomedía en llevarles algo a los presos, pero la paga correspondiente, para que el preso tuviera sus momentos de gozo. Y dentro del penal se vendía todo eso carísimo, carísimo. Pues estaba la corrupción ahí en todo su apogeo. Sí, como sí. Pero no solo por parte de los reos. Por parte de autoridades también. Autoridades incluyendo superiores como inferiores. Y ahora mire usted cómo ha quedado aquí Lecumberri. Estaba escuchando que hace unos días trajeron 15 gatos. ¿Es verdad que querían acabar con todas las ratas por medio de 15 gatos? Sí, como no, sí. ¿Sí? Precisamente fue en la crujía H, cerca de las cocinas. Pusieron los 15 gatitos y comenzaron a retosar y correteando ratitas y de a manazo las liquidaban. Y al siguiente día pensamos que ahí iría a haber una matazón de ratas. Y sí hubo una matazón, pero de gatos. Los pobres gatos quedaron ahí, pero hasta los huesitos se llevaban a ratas para limpiarse los dientes o para alguna cosa así. En una noche. En una noche, sí. Fue una cosa tremenda, Eso demuestra que cuando se vació Lecumberri ya no había el alimento suficiente para mantener a ratas. Y cualquier objeto, animal o hastío de alguna persona que cayera por ahí, se lo hubieran cenado. Las ratas eran tremendas, había ratas por todas partes, subían por las paredes. Y recuerdo haber visto muchas, De repente dentro de los alimentos que me llevaba mi esposa de la casa, las ponían en lugares altos, dentro de la enfermería, que debería de haber pues mucha higiene y además el respeto para que las ratas no subieran. Subían por los mosaicos, pero muy ágiles, subían, bajaban las cosas y de noche había unos ruidos. Ahí mismo en el pabellón de tisiología yo recuerdo haber puesto platos grandes de raticidas y veía yo asomando por arriba que 20 o 30 ratas se peleaban por comer ese raticida. Algunas les surtía efecto, a otras no. Yo creo que tomaban alguna sustancia para evitar su exterminio, pero sí había mucha rata muerta, muchas amanecían muertas. Pues así fue como transcurrieron 76 años de Lecumberri, resumidos en una conversación de apenas unos minutos, pero que es muy reveladora de lo que sucedió en ese lugar que fue conocido como el Palacio. Precisamente hicimos narraciones en varios libros nosotros y mucha gente me llama por teléfono y me dice, es cierto lo que usted señala en la página 150, porque yo lo considero pues una cosa del otro mundo. Digo, no señorita o señor, ¿quién llama? Es cierto. Y ahí le amplío el dato, porque de repente en los libros que escribimos somos un poquito escuetos. Le amplió más el dato para su conocimiento. Finalmente, don Goyo, y como conclusión, no hay posibilidades de redención en las cárceles, son escuelas del crimen. Desgraciadamente, sí, señor Pérez Verduzco. ¿Quiere repetir? Porque dijo, sí, señor Sablés. Desgraciadamente. Desgraciadamente, en los reclusorios actuales,
continúa la misma situación que en Lecumberri, Es lamentable. desgraciadamente. Había una pregunta que estaba empezando arriba sobre la cuestión de la fruta que metían, que la fermentaban para hacer vino o una cosa así, o escondían la marihuana en el Es muy importante esto. A ver. Mira, te voy a andar aquí cortito. Los domingos la visita lleva mucha fruta. Entonces el mayor salía... Pues de una vez viene. Sí, y la mota metida en los zapatos o metida en los barrotes, en las paredes a veces en ocasiones. sí, como todo. Ok. Bueno, va la siguiente parte. Ven corriendo, 5, 4, 3, 2. ¿Qué otras formas había de meter drogas? Bueno, ya las anteriores que he señalado son muy eficientes, pero hay otras más. Dentro de la fruta vaciaban los plátanos, los vaciaban y los rellenaban de marihuana. Los melones, este meloncito gordito, también lo vaciaban y ahí metían marihuana, que era lo más común, porque otro tipo de droga como cocaína, heroína o morfina, pues siempre es muy costosa para el común de la gente, es solamente para los que tenían posibilidades económicas. En esa forma metían droga ahí, además en los tacones de los zapatos también. De repente cuando la revisión era muy precisa, de repente iban con un dentista, les hacían un orificio en la muela, ahí colocaban la morfina, heroína o cocaína y les ponían su taponcito y entraba la visita con 6 o 8 muelas recién taponadas, y ahí el recluso ya con cierta experiencia se las vaciaba. Era otra forma de introducir droga. En la fruta era muy común, Ahora, respecto de la marihuana, ya he señalado que tanto en la región vaginal de la mujer como en tamales, en los panes grandes, los vaciaban, ahí colocaban marihuana, heroína, en fin, cualquier tipo de droga. Hay un detalle fuera de esta cuestión de la droga, de la drogomanía, que se suscitaba con el mayor de la crujía. Generalmente los domingos llegaba la familia con sus frutas y para muchos reos. Entonces el mayor salía ya que se iba a la visita y ordenaba la formación y mandaba a 5 muchachos. Decía, vayan a recoger la fruta del mayor. Se subían por diferentes lados y abrían puertas arriba y abajo y comenzaban a sacar la fruta del mayor. Sacaban la fruta los ayudantes del mayor, la que ellos querían, melones, sandías, papaya, todas las frutas que se permitía entrar. Entonces el mayor de repente con la papaya, con la piña, hacían lo que llamábamos ahí alcohol. Alcohol consistía en un bote que lo colocaban dentro de la tarjea, los botes que cupieran, echaban ahí un trozo de levadura y echaban la fruta que iba a ser objeto de la fermentación y tapaban y prohibían que alguien pasara por ahí o que fueran a chivatear, acusarlos. Perdón por la palabra, es que era la más trillada ya en Lecumberri. Entonces, después de un tiempo perentorio, fermentaba aquello y ya había lo que llamaban pulque. Sacaban el pulquito ese y sí pegaba bastante, con fruta, cualquier tipo de fruta, aún con maíz también, con el maíz se distribuía en la calle, y ahí también con maicito, y el arroz también hacían su buen pulque. Y había mucha gente borracha, entraban encendedores a investigar, o ya ni investigaban, iban con el mayor, recibían su dinerito y se quedaban callados. Pero de la fruta que recogió el mayor, la cosa más curiosa era esta: los presos ya sabían que entraban después de la visita, cuando formaban a todos para contarlos, y pasaban por la fruta. Entonces muchos muchachos, el meloncito lo llenaban de materia fecal y lo cubrían debidamente. Así es que el mayor, cuando iba a ver su meloncito, se encontraba con una sorpresa ingrata. Además, esa fruta, así como en ingresar al penal, salía porque era tanta la fruta que recibió el mayor que no se la podía acabar en 4 o 5 días. Entonces salían a la calle para ver a venderla. La vendían y le entregaban al mayor lo suyo. Dentro de la crujía, la marihuana la escondían en todas partes. Había lo que llamaban tuzas. Tuzas es un agujero, un orificio que en la pared hacían hasta donde no se podía, porque la parte interna de la pared era de metal. Abrían una tuza y pegaban
trozos de periódicos de mujeres en determinadas poses o de artistas predilectos, y ahí abajo estaba la marihuana, en la tusa. De suerte que ya cuando la marihuana escaseó un poco, iba el sujeto propietario de esa tusa, abría su tusa, ponía a dos muchachos que forjaran cigarritos, y ahí va la marihuana. Y tenía sus burros, que eran los que traían la marihuana, y sus vendedores. El vendedor andaba por todas partes vendiendo su marihuana, y nunca los aprendían porque estaban de acuerdo los celadores con el mayor. Una forma de hacerse dinero por parte de los celadores era muy común. Cualquier sujeto quería salir al anillo de crujías o ir a visitar a un amigo en otra crujía o a una amiga cuando estaba en ampliación de mujeres. El celador cobraba su cuota para salir y para entrar. Y eso era constante todos los días. Así es que el celador todos los días salía con su buen dinero, pues según el bien ganado, pero era extorsionado por el preso porque tenía que pagar para salir afuera. Las visitas al médico, el celador las cobraba. Las visitas a defensores también las cobraba. Que el abogado estaba en defensor esperando a su reo y le urgía mucho al reo salir, pues, a ver a su abogado, 5, 10, 20 o 50 pesitos. Otra cosa muy curiosa para entrar las familias de la calle. Desde las 5 de la mañana había cola porque las puertas se abrían a las 8 de la mañana. Entonces se abrían las puertas y ya la persona que estaba ahí, la más modesta que venía de allá de Chihuahua, de Tabasco, de cualquier parte, estaba ahí esperando entrar. Pues no era la primera que entraba. Salía un celador. Los que les surja mucho entrar, 200 pesos, como de rayo. Y sí, como había mucha gente, había gente muy empingorotada, muy bien vestida, que les daban su dinero y pasaban, a pesar de que habían llegado tarde. Y primero entraban los de más valor, y la cuota iba bajando a 150, 100, 50, 25, pero todo el mundo daba algo, nadie se quedaba sin nada. ¿Y en los actuales reclusorios sucede lo mismo? Yo he ido a visitas generales y no he observado tal cosa. Quién sabe en el mundo que haya por ahí. Pero he ido tanto como abogado a locutorios con mucha frecuencia y he ido a visita general y no he observado nada de eso. Muchísimas gracias, don Gallo. Sí, señor. Perdón. ¿Quién sigue? El licenciado sí está. Córtale, video.